Hola, buen día. Es un gusto darte la bienvenida a este espacio que sabes, con buena cuota de pretensión, dimos en llamar En el Blanco, porque básicamente lo que intentamos es ocuparnos de lo que creemos son o deberían ser considerados como problemas del ciudadano común argentino, a partir de este concepto periodístico que lo que busca es traducir, es explicar el impacto que en tu vida cotidiana tienen las decisiones que se toman desde el sector público o desde el sector privado, desde distintos niveles de gobierno, de Estado o desde corporaciones, para advertirte que, más allá de cómo se lo plantee en la discusión pública, esos cambios que se están, de esas políticas de las que se está hablando, tarde o temprano van a impactar en tu vida. En esta oportunidad vamos a volver la mirada sobre la economía y básicamente sobre la decisión del gobierno de ir hacia lo que llaman eufemísticamente un manejo del comercio administrado, comercio internacional. Nosotros hemos cambiado de horario este año, pero si sos seguidor del programa, ya en el ciclo 2011, en los últimos 5 meses precisamente, dentro del programa hablamos un miniciclo para advertirte que había cosas que en la economía argentina se estaban mandando debajo de la alfombra y que ya no iban a poder ser ocultadas. En aquel ciclo que iniciamos en agosto o septiembre del año pasado pasaron 5 economistas de distinta extracción, de distinta mirada. Todos ellos te advirtieron que empezábamos a tener un problema serio de competitividad, que aquellos de lo que hablaban los superávit gemelos, que es resultados positivos en las cuentas, tanto fiscales como en las cuentas en la balanza comercial, se tendían a esfumarse o ya no existían. En el caso fiscal ya no existe, salvo que hagas contabilidad creativa, como están haciendo. Y bueno, desde ese punto de vista te decíamos, bueno, cuidado porque las posibilidades de que la economía argentina se frene el próximo año son importantes, porque las políticas que está adoptando el gobierno no son gratuitas, van a tener un costo, pueden tener un beneficio de corto plazo, pero en el largo plazo, en la mayoría de los casos, son políticas que son nocivas, que tarde o temprano van a tener un costo. En esta oportunidad vamos a analizar la última medida que yo llamo de regulación o de normalización de políticas que en realidad en la Argentina se venían ya aplicando. El gobierno desde hace tiempo intenta frenar la demanda de dólares, intenta cuidar su cuenta en dólares y para eso hizo toda clase de arbitrariedades. Primero fueron controles, disfrazar los aprietes ya sea a particulares o a empresas de controles impositivos, lo cual, si son controles impositivos está todo bien, pero en realidad si lo usás con otra finalidad, bueno, ahí estamos en problemas. Después los famosos apretes del secretario de Comercio, lo que ya sabemos. Bueno, lo que viste en el final del año que fue que varias de esas políticas en realidad las regularizaron. Te dijeron que antes de comprar $1 tenés que tener autorización de la AFIP. Todavía la AFIP no explicó cuál es el criterio que utiliza para decir que está validado o que no está validado. Pero bueno, hay gente que le parece bien y entonces eso continúa. Esto dejó a miles de argentinos fuera del mercado formal y tenés la consecuencia que tenés, que es un mercado cambiario que empieza a estar desdoblado, como al estilo Venezuela, y con una diferencia entre los tipos de cambio que va a tener incidencia sobre los precios internos de la economía, porque lo más lógico que pasa es que en estos casos aquel que tiene que fijar su valor en referencia al dólar lo fije con el dólar más alto, y en este caso el dólar más alto es el paralelo o es el que se conoce como dólar cable, que es el precio del dólar que surge de arbitrar acciones o bonos argentinos que se pueden comprar acá y se pueden liquidar en el exterior. Y después vino lo que hoy vamos a analizar, que es la política de administración del comercio internacional a partir de esta figura polémica de la declaración jurada anticipada de importaciones. Se dijo que iba a ser una ventanilla única, después quedó demostrado que no fue una ventanilla única y tenés que presentarle desde el 1 de febrero, si cada cosa que vas a importar, una declaración jurada al gobierno, que además es la que tiene que estar validada para que te autoricen a comprar los dólares después para pagar esa operación. Y lo que estamos viendo es algunos cimbronazos en la economía que tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque la economía argentina es una economía
bastante desarticulada en su estructura, en su aparato productivo interno, con mucha integración, con mucha dependencia del comercio internacional y de las importaciones en sectores muy sensibles, por mucho que se quiera negar. Esto es lo que vamos a analizar hoy. Precisamente para acompañarnos estará Marcelo Elizondo. Fuiste 8 años presidente, ¿es gerente o presidente? Director ejecutivo. Director ejecutivo de la Fundación Exportar. La Fundación Exportar era esa agencia que se creó entre el Estado y el sector privado, precisamente en algún momento para alentar las exportaciones argentinas. Efectivamente. Asumiste en el medio de la crisis, me recordabas recién. Febrero de 2002. Y estuviste hasta el 2010. Febrero de 2010. 8 años. 8 años. 8 años. O sea que experiencia en lo que es el trato de los actores del comercio internacional tenés. Hoy sos consultor. Hoy, después que me fui de la Fundación Exportar, dirijo una consultora que se llama Desarrollo de Negocios Internacionales, por sus siglas DNI, en la que trabajamos en 2 planos. Un plano es el research, la investigación y el seguimiento a través de publicaciones de los negocios internacionales, y el otro es el plano operativo. A empresas. Trabajamos para empresas desarrollándoles negocios y asistiéndolas en el desembarco en mercados, tanto argentinas en el exterior como extranjeras que quieren actuar en nuestro país. En ese doble rol y apelando a esa doble experiencia, te vamos a pedir que le expliques al televidente ¿cómo son tomadas, si estas decisiones que ha tomado el gobierno pueden ser gratuitas o no? Digamos, ya tenemos una queja formal presentada ante la Organización Mundial del Comercio, si eso puede tener consecuencias o no para la Argentina y además qué impacto tiene en la economía local. Pero eso desde el próximo bloque. Mercado de Valores de Buenos Aires. Merval. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio del país. www.merval.sba.com.ar. Consulte con su agente o sociedad de bolsa. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Bueno, te voy a dar una ayuda, Marcelo, para ver si esto tiene impacto o no en la economía. A ver, hay un gráfico que hemos preparado que tiene que ver con la recaudación de impuestos. Ustedes saben que la presidenta y el gobierno en general suele hablar de récords de recaudación impositiva. Al televidente, a vos, ¿qué te suelo aclarar? Te aclaro siempre, lo he hecho, que guarda con eso porque están hablando de números nominales, que está claro que si... por ejemplo, si vos pagás la leche a 10 pesos y el otro mes la pagás a 20 pesos, estás vos convalidando y haciendo un aporte a ese número que te presenta, porque claro, en IVA estás pagando el 21%, 2 pesos 10 en un caso y 4 pesos 20 en otro. Entonces, cuando festejan tanto esos récords, hay que decir que detrás hay una política bastante cuestionable. Esto es un anticipo de lo que está pasando. Esto lo que estás viendo es lo que se conoce como el IVA aduana y lo que muestra es, en realidad, lo podemos tomar como un predictor de qué va a pasar con las importaciones, digo, porque se conoce el dato de recaudación, pero no el de comercio exterior para marzo. Y entonces lo que podemos saber o intuir es que hubo un freno en las importaciones en marzo impresionante. Equivalente al que venimos viendo en febrero y en enero. En realidad, desde agosto del año pasado hasta acá, cada mes las importaciones muestran un freno mayor comparado con el mes anterior. Agosto del año pasado las importaciones crecieron 40% contra agosto del año previo. Sí. A partir de ahí hubo un descenso. Cada mes el crecimiento... Venían, sí, bueno, pero eso se reflejaba en el IVA aduana también. También recaudatorio, un efecto recaudatorio, altísimo. Que cuando se mostraban los números de la recaudación no se decía que había un claro.
A partir de ese momento empezó a frenarse y hoy estás con un crecimiento nulo o neutro comparado con el mismo periodo del año anterior. Hay un frenazo contra la Simpo terrible. Sí. Pero la verdadera novedad en esto es que apareció la primera, porque hasta acá estaban los trascendidos, los periodistas publicábamos y ya la gente desconfiaba, decía, están haciendo lobby, porque ahora viste todos desconfiables, lo cual me parece bien. Están haciendo lobby, en realidad nadie se queja, pero apareció ahora sí una queja formal, firmada además por 40 países ante la Organización Mundial de Comercio. ¿Cómo es el trámite de estas quejas? ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora? ¿Cuál es la política que Argentina debiera seguir? Si puede apelar la queja, ¿hay un plazo para que haga una apelación? Explícanos cómo es el mecanismo. Pues técnicamente lo que hicieron estos 40 países que firmaron una nota presentada ante la Organización Mundial de Comercio fue una queja que todavía no es una denuncia para instar un proceso jurisdiccional, todavía no. Es simplemente una manifestación de malestar. Exactamente, es una especie de advertencia. Porque además la Organización Mundial de Comercio tiene distintos ámbitos internos ante los cuales vos podés presentar distinto tipo de reclamos. Hay otro comité distinto de aquel al cual se presentó esta nota, que sería el que debería ser el que reciba una nota en la cual ya se pida la formación de un panel, que es una especie de juicio, es la formación de un tribunal que evaluará lo que se dice que la Argentina está haciendo, que son políticas proteccionistas contrarias a las instituciones regladas por el comercio mundial. Yo te diría que hay 3 tipos de quejas que hemos visto últimamente. Esta nota de 40 países, que es muy contundente, pues estos 40 países que firmaron esta queja contra la Argentina representan sumados el 50% de la economía mundial. Y además en términos de mercado destino de nuestras exportaciones, ellos son casi el 30% de las exportaciones argentinas. Hay un segundo tipo de quejas que han ocurrido acá en nuestro país, con representantes diplomáticos extranjeros que han hecho conocer su malestar a la Argentina, por ejemplo, el representante de la Unión Europea. Y hay un tercer tipo de quejas que es... De México, el de la India fue contundente, muy diciendo nosotros nos siguen tratando así, no cuenten con nosotros. Y vos sabés que es paradójico, primero porque a mí me consta, conozco al embajador de la India personalmente, que ha sido una persona que ha tratado de impulsar ventas de productos argentinos en la India. O sea, no solamente productos de la India acá, sino los nuestros Porque allá. además debe ser un mercado absolutamente complementario en el sentido que es una economía muy dinámica. Es de las economías más dinámicas del mundo en este momento. Y además China, Brasil, India. Además la India quiere tener en Sudamérica una presencia estratégica mayor para no ser opacado por otros gigantes asiáticos como China. Y eso ocurre no solamente comprando, no solamente vendiendo, sino también comprando. Y la segunda políticas de reciprocidad, a eso te refieres. Exactamente. Y la segunda paradoja es que la India fue la que empezó a comprar aceite argentino cuando China aplicó retaliaciones contra nuestro aceite porque nosotros impedíamos el ingreso de productos chinos hace un par de años. Por lo que es casi emblemática que la reacción fuera de la India. Y yo te decía que hay un tercer tipo de reclamos que han sido las que han ocurrido en voz de altos funcionarios de países vecinos, como el vicepresidente de Uruguay, el ministro Pimentel en Brasil, el presidente Piñera en Chile cuando Cristina Kirchner fue a una visita oficial. Todo este tipo de manifestaciones, incluyendo esta nota de 40 países ante la OMC, que me parece que es lo más contundente, por ahora lo que está haciendo es poniendo en la consideración pública internacional a la Argentina como un país que no cumple las normas que la OMC prevé. Y la OMC es un tratado al cual la Argentina adhiere y ha firmado. Yo creo que es una especie de antesala para que empiece una segunda etapa en la cual ya empiecen a haber retaliaciones, medidas espejo, países que impiden el ingreso de productos nuestros y quizá se pida la formación de un panel para juzgar a la Argentina ante la Organización Mundial de Comercio. ¿Es la declaración jurada anticipada de importaciones viola las normas? Todo aquello que sea un instrumento cuya finalidad no sea exclusivamente el objetivo formal del instrumento, sino morigerar y detener, sí. Desde mi ignorancia pregunto, sí. ¿No es similar a la licencia no automática? Bueno, primero, la licencia no automática es una institución que la Organización Mundial de Comercio prevé específicamente. Dentro de las normas escritas está previsto que los países pueden someter a las importaciones a una autorización vía concesión de licencia al importador, que puede ser una licencia automática o no automática, o sea que requiere una evaluación anterior. Eso la OMC lo permite. Estas declaraciones juradas de anticipación no están previstas, por lo tanto estamos creando instituciones que la legislación internacional no prevé.